Ok, entonces iniciamos. Vamos a ver entonces en la tutoría número 1 el tema proporcionalidad entre magnitudes. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Rebeca Hernández, yo voy a estar a cargo de la explicación y mi compañera Mónica Portugués va a estar pendiente de sus dudas en el chat y a la hora también de levantar la mano para participar. Vamos entonces a iniciar. Vamos a ver primero lo que son dos definiciones muy importantes para comprender el tema. Vamos a ver primero el concepto de razón. Dice que es el cociente entre dos magnitudes. Entonces, tenemos dos formas en cómo podemos representar esa razón. Una es mediante esos dos puntos que podemos observar por acá, o su equivalencia, que es como una fracción, ¿verdad? Tal vez nosotros estamos acostumbrados a ver esto y llamarle fracción. Acá. Entonces, cuando hablamos de razón, lo vamos a leer de la siguiente forma. A es a B. Con cualquiera de las dos representaciones, esa va a ser su lectura. Vamos a llamarle al valor que vamos a colocar arriba el antecedente y en el de abajo le vamos a llamar el consecuente. ¿Sí? A esto le llamamos una razón. Ahora, algunos se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia de una razón y una fracción? Porque vean que se representa de la misma forma. La diferencia entonces la tenemos dada en esta nubecita. Vamos a decir que la razón compara objetos distintos. Y cuando hablamos de una fracción, hacemos nada más la comparación solo de un objeto. Por ejemplo, que yo les diga un cuarto de harina. Sí, es solo un objeto. Pero cuando hablamos de razón, ya compara dos objetos distintos. Entonces, esa es la diferencia de una razón y de una fracción. Eso entonces sería nuestro primer concepto. El segundo es el de proporción y vamos a definirlo como la igualdad entre dos razones. Entonces vean que acá tenemos las dos razones y decimos que es la igualdad. ¿Sí? Esto nos va a ayudar bastante a la hora de trabajar los ejercicios. Ahora, si yo les pregunto por la constante de proporción, lo que tenemos que hacer es una división. ¿Sí? Al igual como lo hacíamos en una fracción, lo que haríamos en este caso es dividir el antecedente entre el consecuente. Y a la hora de hacer esa división nos da como resultado la constante de proporción. Entonces, esas serían nuestras primeras dos definiciones, qué es una razón y qué es una proporción. La proporción son dos razones. Ok, vamos a ir trabajando ejercicios del libro, entonces, para que ojalá lo tengan cerca, vamos a trabajar primero los ejercicios de la sección 1.1 que están en la página 17. Entonces, vamos a trabajar el punto 1 que dice determine cuáles de las siguientes situaciones pueden ser representadas por una fracción o una razón. Entonces, ya ahí vamos a ir participando. Vean que tenemos que tener claras las dos diferencias. Vamos a decir que una fracción, vamos entonces a trabajarlo con un solo objeto. Y cuando hablamos de razón son dos. ¿Sí? Entonces voy a colocarles fracción. Vamos a ver. Un objeto. Y cuando hablamos de razón son dos objetos. Entonces ya ahí vamos a empezar a participar. Vamos a trabajar el ejercicio A. Dice, una receta indica que por cada 2 partes de harina se requiere una de azúcar. Ustedes tienen que decirme si esa situación representa fracción o razón. ¿Cuántos objetos vemos ahí? ¿Uno o dos en el ejercicio A? Una razón. Sería razón. Ok, ¿cuántos objetos estamos trabajando ahí? Dos. Dos, ¿verdad? Dice, una receta indica que por cada 2 partes de harina se requiere una de azúcar. Nos están hablando de harina y azúcar. Es una comparación de dos objetos diferentes. Y a eso entonces le llamamos razón. Ejercicio B dice, Juan vendió 3/5 partes de los limones que dispuso para la venta. Primero me indican si es un objeto o dos objetos y luego lo clasificamos. ¿Qué dirían ustedes? Solamente un objeto. Solo un objeto. Ok, ¿qué sería en este caso? Los limones. Los limones. Ok, muy bien. Solo un objeto y entonces cuando es el mismo objeto, entonces a eso le llamamos fracción.
Ejercicio C. ¿Quién me dice? Yo diría que es fracción. Está hablando de un Fracción. rectángulo. Ok. Dice el largo de un rectángulo es el triple de su ancho. Yo digo Sí. que es una razón, puesto que estaban hablando del largo y del ancho. Ok. Están comparando esas dos medidas, ¿verdad? Es una comparación. Nos dicen que el largo es el triple del ancho, ¿verdad? Entonces, largo y ancho son dos objetos diferentes y cuando vemos dos objetos diferentes le llamamos razón. Entonces ahí estaríamos con el punto 1. No sé si tienen dudas. Eso sería la diferencia de fracción y razón. Vamos con el punto número 2 de esa misma página. Dice, identifique cuáles de las siguientes series numéricas, vean que es muy importante, son series numéricas, son proporcionales. En caso de que lo sean, entonces tenemos que calcular la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Que fue ahora la definición que vimos. Primero tenemos que ver si son o no son proporcionales. Vean que la diferencia es que ahora nos dan como una tabla. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy? Trabajarlo por fila. Vamos a trabajar la fila de arriba, ver cuál es el comportamiento que está pasando y luego trabajamos la fila de abajo. Si no en conjunto, porque si no nos puede crear como confusión. Dediquémonos nada más en el ejercicio A y analicemos la fila A. ¿Qué comportamiento podemos ver? Ustedes pueden verlo como una secuencia, ¿sí? Que si va de 2 en 2, que si va de 3 en 3, de 4 en 4. Es como ir buscando esa proporcionalidad entre un valor y otro. Pueden hacerlo de adelante para atrás o de atrás para adelante. Ya eso va a quedar a decisión de ustedes. Voy a trabajar el ejercicio A y ahorita trabajamos en conjunto el B y el E. Por ejemplo, el ejercicio A, si analizo la primera fila y comienzo de atrás para adelante, de 21 a 18, ¿cuánto llevamos? Imagínense como una secuencia. De 21 a 18 vemos 3. Este comportamiento se tiene que ir repitiendo en todos los valores. Entonces vamos a irlo comprobando. De 18 a 15. Igual 3. 3. De 15 a 12. 3. De 12 a 9. 3. Tiene que darse en todos los valores. Entonces tenemos que seguir probando para estar totalmente seguros. Y de 6 a 3. 3. ¿Ven? Ya encontramos la proporcionalidad que está pasando en la fila de arriba, ¿verdad? Que ese va a ser nuestro antecedente en la razón. Pero tenemos que trabajar también con los valores que tenemos abajo. Tenemos de 189 a 162. ¿Hay alguno que tiene el micrófono prendido? Listo. Ok, de 189 a 162. Vean que acá las cifras ya son un poco más grandes. Si tal vez a ustedes les cuesta averiguar de cuánto en cuánto va, entonces es lo mismo que hacer una resta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ustedes hacen 21 menos 18 y eso les da 3. A 18 le restan 15 y eso les da 3. Lo mismo pueden hacer con los valores que tenemos abajo. Si ustedes restan 189 menos 162, eso les da 27. Ahora, eso se tiene que repetir en todos los valores que tenemos acá. Entonces, de 162 a 135, ¿cuánto llevamos? 27. Y si no, ustedes 27. harían la resta, ¿verdad? La idea es que ustedes lo hagan con todos los valores para estar totalmente seguros. 135 menos 108 es 27. Y bueno, si lo vamos probando con los demás, ahí ustedes pueden ir haciendo esas restas. Se van dando cuenta que en todos los valores tenemos un patrón que se cumplen todos, que es que va de 27 en 27. Entonces, podemos decir que sí son proporcionales, ¿verdad? Y entonces podemos garantizar que el antecedente de esa razón va a ser un 3 y el consecuente es un 27. ¿Sí? Esto es lo que nosotros encontramos. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes ven esa razón y notan de que se puede simplificar un poco más, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Ese es el cuidado. Por ejemplo, vean que tenemos 3 y 27, le podemos sacar tercera.
y entonces ya darlo como un resultado más simplificado y decir que la razón o la constante de proporcionalidad en este caso es 1/9 o 1/9. Profe, una pregunta. Es ¿Sí? que yo había hecho ese ejercicio, pero lo que yo hice fue dividir el consecuente con el antecedente. ¿Esa sería la manera correcta? O sea, ¿sería una forma para poder solucionar algo así si nos sale en el examen o mejor como usted nos lo enseñó? Cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, acá ustedes también pueden ir haciendo la división. ¿Ven? Pueden ir dividiendo 3 entre 27, 6 entre 54, 9 entre 81. Y si les da exactamente la misma fracción, entonces pueden decir de que sí son proporcionales. ¿Ven? Esa es la otra forma. Gracias. Ajá, con mucho gusto. Ejercicio B, entonces igual pueden hacerlo de las dos formas. Pueden ir trabajando la razón, ¿verdad? Como ir haciendo la división o pueden ir buscando esa serie numérica. Por ejemplo, si queremos usar la primera opción, ¿de cuánto en cuánto podríamos decir que va la primera fila? 15. De 15 en 15. Tienen que, eso sí, ¿verdad? Estar seguros. Entonces yo les recomiendo irlo trabajando con todas las, con todos los valores, ¿verdad? Entonces podríamos decir de 15 en 15. ¿Y abajo qué está pasando? De 7 en 7. De 7 en 7. ¿Ven? Esa es una forma. Entonces ustedes dicen 15 va a ser mi antecedente, 7 va a ser mi consecuente y esa va a ser la constante de proporcionalidad, ¿verdad? O la otra opción que dio la compañera, que entonces sería ir trabajando las divisiones. Si, por ejemplo, acá ustedes hacen 120 entre 56, les va a dar 15/7. 90 entre 42, 15/7 y así con las demás, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos nos estaríamos dando cuenta que es una serie numérica que sí es proporcional y que su constante sería 15/7 o 15 séptimos. Analicen Profe, ustedes, ¿sí? disculpe, en esto se ve que hay una constante de 15 hasta de 90 a 120, que me da 30. Ajá. Y en la parte de abajo, 42 y 56 me da 14. Ahí pierde su proporcionalidad porque no son todas iguales. Ajá, aquí es que falta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si le sumamos 15 al 90 nos daría 105, ¿verdad? 105 y abajo nos daría 49. Y ya la siguiente sí sería 120 y 56 abajo, ¿verdad? Aquí vamos de 15 en 15 y ese sería como el último valor, pero aquí había uno en medio que sería 105 y 49. Y si a 105 le sumamos 15, nos da 120. Y si al 49 le sumamos 7, nos da 56, ¿verdad? Entonces sí se respeta esa constante de proporcionalidad. Perfecto, Con Profe, mucho gusto. entonces, aunque no esté ahí, si va de 15 en 15, igual se respeta. Exacto, aquí fue como un valor, ¿verdad? Que hizo como falta, Ujú. pero ese patrón sí se va a seguir cumpliendo siempre, ¿verdad? Sí nos estamos Ah, dando cuenta que si agregamos este 105 y 49 y a estos valores le sumamos 15 y 7, sí nos da este 120 y luego 56, ¿verdad? bueno, listo, gracias, profe. Ujú, con mucho gusto. Si analizamos el E, ¿qué podrían decir profe, ustedes? perdón, entonces, aunque no esté 105 y 49, yo la tomaría la B como proporción. Exactamente. Ajá. Porque ve que igual, si por ejemplo trabajamos con los demás valores y se está cumpliendo, aquí fue que faltó, ¿verdad? Porque ve que si a 105 le sumamos 15, sí me da 120. Y al 49 le Ajá. sumo 7, me da 56, ¿verdad? Sí, por eso le Sería como decía, porque fijarse a sería ver. como el doble, Ajá, exactamente, ahí como el sería el doble. doble, pero no sabía si cumplía con la proporcionalidad o ya y por no estar ese número se perdía. Ajá. Sí, en este caso, ¿verdad? Sería como agregarlo. O la otra opción es ir haciendo las divisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes dividen 120 entre 56 y eso simplificado les va a dar 15/7. Si dividen 90 entre 42, les da 15/7.
Y si lo van trabajando así con todos los valores, van a encontrar exactamente la misma constante de proporcionalidad, ¿verdad? Entonces, esto es como para que ustedes no trabajen la división, ¿verdad? Y lo hagan más directo fijándose de cuánto en cuánto va. Pero igual tienen las dos opciones, ¿verdad? Ya va a quedar en decisión de ustedes. Si quieren como ir encontrando el patrón o ir trabajando las divisiones. Sí. Vamos con el ejercicio E. ¿Qué dirían ustedes? ¿Será una serie numérica proporcional? Diría No que sé no. cómo lo estarán analizando, ¿verdad? No sé si estarán haciendo las divisiones o ir buscando como esa secuencia. Por ejemplo, acá podemos notar que arriba va de 30 a un 20. Podríamos decir que hay una diferencia de 10, pero ¿qué pasa de 20 a 18? Solo hay 2. 2. Con solo eso, ¿ven? Ya ustedes directamente pueden decir que no son proporcionales, porque tiene que ser exactamente la misma cantidad con la lista de arriba y luego con la lista de abajo. O si ustedes van haciendo las divisiones, los resultados van a ser diferentes. Entonces, ahí decimos que no son proporcionales y por lo tanto no podemos calcular la constante de proporcionalidad. Entonces, tienen esas dos formas para trabajarlo, para indicar cuándo es o no proporcional. Me dicen si hasta acá vamos bien. Sí, profesora. Ok. Vamos entonces con el punto 3 de esa misma página 17. Vamos a trabajar el ejercicio C. En el punto 3 dice, identifiquen cuáles de las siguientes situaciones la razón entre las magnitudes involucradas se mantiene. Tenemos que ver si se mantiene o no. El ejercicio C dice, en una caja habían 15 bolas azules y 8 rojas. Luego Daniel sacó 2 bolas azules y una roja de la caja. Vean que nos están hablando de dos objetos distintos. En este caso es una comparación entre bolas azules y bolas rojas. Esa sería nuestra razón. Ahora, si ya nosotros colocamos nuestros datos, entonces podríamos decir que tenemos 15 azules y 8 rojas. Pero luego nos dicen que Daniel sacó 2 azules. Entonces, vean que teníamos 15 en total. Entonces, tendríamos que restarle 2. Y luego nos dicen que en las rojas sacó 1. Eran 8 en total y tendríamos que restarle 1. Ustedes hacen la resta, 15 menos 2 son 13 y 8 menos 1 son 7. Comparemos estas dos razones. Originalmente teníamos 15 sobre 8 y acá tenemos 13 sobre 7. Lo que tenemos que identificar es si se mantienen o no. ¿Se mantienen esas dos fracciones? Estas dos razones. No. No. ¿Ven? Y listo, eso es todo lo que ustedes tienen que realizar para ese tipo de ejercicio. Ustedes analizan una situación, luego analizan la otra y comparan, ¿verdad? Y vean que además son razones que no se pueden simplificar, que eso es algo que sí deben de tener en cuenta. Hay razones que a simple vista podríamos decir que no son iguales, pero simplificándolas puede que sí. Entonces siempre tengan eso en cuenta, que si una razón se puede simplificar, entonces lo tenemos que hacer, ¿verdad? En este caso, 15 sobre 8 no se simplifica, 13 sobre 7 tampoco. Por lo tanto, decimos que no se mantiene la razón. Ese sería el procedimiento entonces para este tipo de ejercicios en el punto 3. Entonces, esos son los ejercicios de la sección 1.1 y vamos a pasar entonces ahora a las propiedades de las proporciones. Esas 5 propiedades están en el libro, entonces es muy importante que ustedes las tengan en cuenta, pero voy a enfocarme acá más que todo a la propiedad 1, que es la que vamos a utilizar más que todo en los ejercicios, que ya les voy a explicar que es directa e indirecta. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vean que aquí podemos decir que eso es una proporción, ¿verdad? Tenemos una igualdad entre dos razones. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros vemos una proporción? Vamos a aplicar lo que comúnmente conocemos como multiplicar en X, ¿verdad? Que tal vez se les hace conocido de esa forma, una multiplicación en X.
Significa entonces que tenemos que multiplicar el A por D. Y vamos a decir que es igual a un B por C o un C por B. Esto es lo que comúnmente conocemos como regla de 3. Entonces, es una propiedad que, como les digo, vamos a utilizar bastante. Tenemos las otras propiedades que ahí ustedes las van a tener en el libro. Es nada más manejarlas bien. Vean que trabajamos igual con el antecedente y el consecuente. Entonces, por ejemplo, en esta es sumar el antecedente más el consecuente sobre el consecuente y va a ser igual a todas estas razones que tenemos por acá. Entonces, es más que todo como aplicar la propiedad y listo, ¿verdad? Igual en la 3, en la 4 y en la 5. Pero la que nos va a ayudar más que todo al resolver los ejercicios es la propiedad 1, que entonces se la resumo de esa forma, que es como una multiplicación en X. Vamos entonces a resolver ese ejercicio para que ustedes vean cómo se utiliza. Ese es el ejercicio 4 de la página 18. Dice, el área de un triángulo con respecto al área de un rectángulo están en la razón 4 es a 5. Determine el área del triángulo sabiendo que el área del rectángulo es de 500 metros cuadrados. Nos están hablando de dos objetos distintos. En este caso nos están hablando de un triángulo y un rectángulo. Vean que acá tenemos 4, 2.5, ¿verdad? Pero nosotros también lo podemos representar de esta forma. Entonces, esta es la forma en cómo vamos a utilizarlo a la hora de aplicar la regla de 3. Voy a colocar acá al igual porque vean que nos preguntan por el área del triángulo. Entonces, como es la incógnita y lo que tenemos que averiguar, entonces vamos a colocar una X. ¿Por qué la coloco aquí arriba? Porque vean que esta es mi razón. Todos mis datos del triángulo los voy a colocar arriba o en el antecedente y todos los datos del rectángulo los voy a colocar abajo o en el consecuente. Entonces me dicen, determine el área del triángulo sabiendo que el área del rectángulo es de 500 metros cuadrados. Entonces ese 500 lo vamos a colocar en el consecuente. Ya aquí tengo mi planteo. Y para determinar el valor de X, entonces aplicamos la propiedad 1, que sería la multiplicación en X. Entonces, ¿qué sería? Multiplicar 4 por 500 y eso va a ser igual a 5 por X. Tenemos que despejar la X, entonces vamos a pasar este 5 que está multiplicando con su operación contraria, que entonces lo pasaríamos, pero a dividir. ¿Ven? Resolvemos 4 por 500, lo dividimos entre 5, nos va a dar como resultado 400. Y este entonces sería el resultado final. Lo que nos preguntaban era el área del triángulo, entonces ya podemos decir que el área del triángulo es de 400 metros cuadrados, utilizando la propiedad 1 de las proporciones. Me dicen si hay dudas hasta acá. Si vamos bien. Todo bien, profe. Ok. Profe. Sí. Escucho música, perdón. Ajá. Es que a mí a veces me ha costado porque he visto que, por ejemplo, ahí la razón es 4 sobre 5, ¿verdad? Siempre lo primero y luego lo segundo abajito. Exacto. En algunos otros ejercicios, disculpe, en algunos otros ejercicios he visto como que lo cambian, pero me imagino que ahí lo vamos viendo con otros ejemplos. Exacto, ese cambio lo aplicamos cuando es indirecta, ¿sí? Que ya más adelante lo vamos a ver. Pero sí en algunos casos se invierte, ¿verdad? Ujú. Bueno, es cuando llama eso inversión, porque como que es el tema, es bonito, pero hay cositas que me... Ujú. Ese es el cuidado, ¿verdad? Como leer muy bien el Ajá. problema para que ustedes identifiquen si es directa o si es indirecta, para saber si tienen que invertir, ¿verdad? Que es como colocarlo al revés. Sí. Ok, gracias. Ujú, con mucho gusto. Ya entonces ya casi lo vamos a ver porque hay dos aplicaciones de las proporciones.
podemos hablar de proporcionalidad directa y proporcionalidad indirecta. Entonces, vamos a trabajar primero con la directa. Dice que es aquella proporcionalidad en la que dos magnitudes son directamente proporcionales. Es decir, cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también aumenta. Y para resolverla, vean lo importante, vamos a seguir trabajando con lo que es la regla de 3. Entonces, podemos colocarlo como de esta forma. Si una aumenta, la otra aumenta. O si la otra disminuye, entonces también tiene que disminuir. O colocarlo así, menos, menos, más, más. ¿Sí? Como para resumirlo de esa forma. Esa va a ser la directa. Si una disminuye, la otra tiene que disminuir. Y si una aumenta, la otra también tiene que aumentar. ¿Sí? Menos, menos, más, más. Eso como para verlo de forma resumida. Y aplicamos entonces lo que es la regla de 3. Vamos a verlo con un ejemplo para que les quede más claro. Este ejemplo, bueno, está en la sección 1.2 de la página 40. Es el ejercicio B. Dice, una máquina produce 300 botones en media hora. ¿Cuánto tiempo requerirá para elaborar 1250 botones? Primero nosotros tenemos que notar las dos situaciones de las que nos está hablando el problema. Nos están hablando de botones y de horas. Entonces lo que ustedes pueden hacer es como colocar columnas, ¿sí? Aquí vamos a colocar los datos de los botones y aquí los datos de las horas. Entonces vean que nos dicen 300 botones en media hora. Ahora, mucho cuidado acá. Si nos hubieran dicho una hora, nosotros aquí colocamos un 1, ¿verdad? Pero como nos dicen media hora, entonces tiene que ser como la mitad de 1, ¿verdad? Entonces sería colocar 0,5. Esto representa media hora. Ahora nos dicen cuánto tiempo requerirá para elaborar 1250 botones. Nos estarían preguntando por las horas. Al producir 1250 botones. Este es nuestro planteo, pero ya más adelante, cuando nosotros veamos los dos tipos, ustedes tienen que distinguir si es directa o si es indirecta. Ahora les dije que directa tiene que ser más, más o menos, menos. Entonces aquí es donde ustedes tienen que analizar. Por ejemplo, acá yo les podría decir que entre más horas, más botones va a producir la máquina, ¿verdad? Entonces, véanlo así. Más horas, más botones. Más, entonces es una proporcionalidad directa. ¿Sí? Ese es el análisis que ustedes tienen que trabajar. Y si es directa, no tenemos que hacerle ningún cambio, sino que ya directamente nosotros podemos aplicar lo que es la regla de 3. ¿Qué es la regla de 3? Hacer esta multiplicación en X. Entonces sería multiplicar 300 por X. Recuerden colocar el igual. Hacemos el otro camino que es 1250 por 0,5. Recuerden siempre despejar la X, entonces ese 300 que está multiplicando lo vamos a pasar del otro lado de la igualdad con la operación contraria que sería a dividir. Ustedes resuelven y eso les va a dar 2,08. Y ya ese sería nuestro resultado. ¿Ven? Al final es aplicar regla de 3. Lo que ustedes tienen que distinguir y el cuidado que debemos de tener en este tipo de problemas es analizar si es directa o si es indirecta. Y luego ustedes comprueban. Vean que 300 botones duraban media hora. Entonces, con 1250 botones, de fijo tenía que requerir más tiempo. ¿Cuánto de más? 2 horas,08. Y listo. ¿Ven? Este sería un ejemplo de proporcionalidad directa. Profe, una preguntita. ¿Sí? Ahí, antes de yo obtener el resultado, ¿cómo yo me daba cuenta de cuánto me iba a dar? Digamos, que era directa, porque no sabía en cuántas horas iba a producir 1250 botones. Ajá. Ustedes lo que tienen que hacer, bueno, es primero el planteo y luego ya ustedes tienen que analizarlo. Y tienen que recordar que cuando decimos de que es directa, tiene que ser más, más o menos, menos. Aumenta, aumenta
o disminuye, disminuye. Y ya eso queda análisis de ustedes, ¿ven? Por ejemplo, acá ustedes tienen que decir, bueno, entre más horas, la máquina va a realizar más botones. ¿Ven? Entonces, más horas, más botones. Más Profe. es directo. ¿Sí? Bueno, profe, bien, entonces. En- Bueno, listo. Aunque no Ajá. tengamos el resultado, tenemos que imaginarnos eso. Exactamente, ustedes se lo tienen que imaginar. El primer paso es el planteo y luego cuando ya ustedes tienen el planteo, tienen dos tipos, o directa o indirecta. Y la directa Profe. es cuando aumenta y aumenta o disminuye y disminuye. Y ya eso queda analizarlo. Listo, profe, gracias. Entonces cuando son así, más y menos, Ajá, siempre se utiliza la propiedad 1. exactamente, que sería la directa. Y en la directa, ¿qué hacemos? Aplicamos directamente regla de 3, ¿verdad? La Está bien. multiplicación en X. Ese es la diferencia. Ahora voy a explicarles la indirecta para que ya ustedes vean ese cambio, para que nos quede más claro. Ven, aquí se los anoté, más horas, más botones. Más, aquí es donde nos daríamos cuenta que es la directa, ¿verdad? Ese es el análisis que ustedes tienen que analizar. Rebeca, ¿Sí? disculpe, ahí vamos a ver quién fue. Sharon dice que tiene algunas dudas con las propiedades 1, 2, 3, 4 y 5. Me parece que son las anteriores. Ah, ok. Ujú. Voy a devolverme acá. Tal vez Sharon, que si puede que active el micrófono para que le explique a Rebeca cuál es la duda en sí. Ujú. La duda que tengo es que no sé cuándo debo utilizar la propiedad 1, 2, 3, 4 o 5. No sé cuándo utilizarlo, digamos. Está el problema y lo leo, pero no sé cuándo utilizar cuál propiedad de esas. Yo entiendo las propiedades, digamos, que son inversa y todo eso, pero lo que no entiendo es cuándo utilizar cuál propiedad de esas, de los números. Ajá. Es como tal vez saber cuándo reconocer la diferencia entre la utilización de la 1, la 2, la 3, la 4 o la 5, que es lo mismo que me pasa a mí, igual que la compañera. Ujú. Sí, vean que para este tipo de problemas, digamos de directa, inversa, y ahorita que veamos las reglas de 3, utilizamos solo la 1, ¿verdad? Esto es más que todo como tenerlo ahí en cuenta, ¿verdad? Son igualdades, vean qué es eso, son igualdades. Por ejemplo, aquí ustedes pueden decir que esta razón es igual a esta, ¿ven? Es algo que se cumple, ¿sí? Cuando usamos estas propiedades es algo que siempre se va a cumplir y es trabajarlo con el antecedente y consecuente, ¿verdad? Por ejemplo, Sí, vean que aquí tenemos la resta. Ujú. Rebeca, ahí también es importante mencionarle a los estudiantes que, por ejemplo, si nos damos valores, ¿verdad? Un valor A, B, C y D, y los empezamos a sustituir, independientemente de cuál fórmula que utilicemos, va a dar el mismo resultado, ¿verdad? En estas propiedades, Ujú. ¿verdad? Eso Ujú. también. Ajá. Sí, con valores ustedes pueden comprobarlo, ¿verdad? Como ven, acá son igualdades, ¿verdad? Igualdades que siempre se van a cumplir. Pero para el tipo de problemas que realizamos, nos quedamos con esta que es la regla de 3, ¿verdad? La multiplicación en X, ¿verdad? Esto no nos van a ayudar tanto para los problemas que realizamos. Profe, Ok. Entonces, en cualquier problema que nos den, no necesariamente hay que utilizar la propiedad 2 o la 3, podemos utilizar solamente la 1, si queremos, Exactamente, que igual nos exactamente. va a dar como si estuviéramos utilizando la 2 o la 3. Sí, es que, por ejemplo, ya estas es como para probar estas igualdades, ¿verdad? Pero en un tipo problema no nos va a servir porque vean que es sumar el antecedente con el consecuente y dividirlo entre el consecuente. Entonces, para los problemas no nos va a servir, ¿verdad? La que nos va a ser útil va a ser la 1. Ah, bueno, entonces es que yo hice casi todos los ejercicios, pero digamos, solo usaba decir la regla de 3 y yo decía, señor, ¿será que es que estoy mal porque solo uso esa? Ok, Entonces es ve, eso, es que nada más se cumple eso. eso, ajá, es eso, ¿verdad? Sí, es como un poquitito de teoría, ¿verdad? Es algo que en matemáticas siempre se va a cumplir, pero a la hora de nosotros aplicar,
nos quedamos con la número 1, ¿verdad? Ustedes pueden igual resolver los ejercicios y se van a dar cuenta que la que se usa para todos los temas que vamos a ver es la 1. Profe, disculpe. Sí. Entonces, en la hora de los cuestionarios, si utilizamos solo la propiedad 1, exactamente, nos funciona. Correcto. Ajá. Ahorita van a verlo porque tenemos bastantes ejercicios por hacer y se van a dar cuenta, ¿verdad? Que esa es la propiedad que se usa, ¿verdad? Está bien. Sí. Bueno, hay problemas donde hay que calcular la diferencia, entonces en esos problemas sí se tendría que usar la propiedad 2, en especial la A menos B. ¿En una diferencia? Sí, que hay problemas donde hay que calcular la diferencia. Bueno, entonces ahora podríamos trabajar alguno así, pero la idea es resumirlo en esto, ¿verdad? Al final todo queda en aplicar la propiedad 1, ¿verdad? Sí, porque estaba viendo que hay problemas donde no son iguales, digamos, para la propiedad 1, y a veces hay que utilizar la propiedad 2, ya sean suma o Sí, yo resta. estuve en la tutoría del lunes y nos estuvieron explicando las otras propiedades, pero yo me quedé bateada un poco. No, yo sí entendí porque en la pregunta dice que hay que usar la diferencia o hay que usar la suma, ¿verdad? Ok, sería como para esos casos en específico, ¿verdad? Para esos, digamos, que les estoy mencionando, que es directa e indirecta, no, ¿verdad? Está bien. Se los voy a explicar para que vayan comprendiendo mejor el procedimiento, ¿sí? A veces ya con los ejemplos ya nos va quedando más claro cómo se van utilizando. Ya, dejen eso. Okay. Voy a explicarles entonces la indirecta para que vayan viendo la diferencia entre una y otra. En la indirecta, entonces decimos que es cuando son dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Es decir, que cuando una aumenta, la otra magnitud disminuye. ¿Ven? Entonces, por eso les coloqué estas flechas. Entonces, si una disminuye, la otra va a aumentar. Entonces, podemos verlo así como menos más. O una aumenta y la otra disminuye. Y también utilizamos lo que es la regla de 3, que sería la propiedad 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cuidado? Esto. Vean que aquí nosotros tenemos nuestro planteo, que siempre va a ser el primer paso que vamos a trabajar. ¿Cuál es el cuidado ahora? Que vean que si nosotros observamos la razón donde tiene la variable, en este caso la X, si ustedes se dan cuenta que es una indirecta, tenemos que invertirlo. ¿Qué significa invertirlo? Que el X que estaba abajo ahora lo vamos a pasar arriba. Y el valor que teníamos arriba lo vamos a pasar abajo. Esa es la diferencia entre una proporcionalidad directa y una indirecta. Entonces, ustedes van a analizar el caso. Si se dan cuenta que una disminuye y la otra aumenta, ustedes colocan la razón que tiene la variable X y lo invierten. Ese es el procedimiento directo, el procedimiento diferente más bien que haríamos en relación con la directa. Voy a explicárselos con un ejemplo para que nos quede más claro. Este está en la página 40, es el ejemplo o el ejercicio G. Dice, si 8 fotocopiadoras tardan 2 horas en realizar un gran número de copias, ¿cuánto tiempo tardarán 5 fotocopiadoras en realizar el mismo trabajo? Vean que igual nos están hablando de fotocopiadoras y de horas. Entonces así va a ser nuestro planteo. Una columna va a ser para colocar los datos de la fotocopiadora y la otra para las horas. Nos dicen 8 fotocopiadoras tardan 2 horas en realizar un gran número de copias. ¿Cuánto tiempo? Nos preguntan por el tiempo. Tardarán 5 fotocopiadoras en realizar el mismo trabajo. Ese es nuestro planteo. Ahora, nosotros tenemos que analizar si es directa o si es indirecta. Entonces, ustedes lo podrían razonar de esta forma. Vean que si tenemos 8 fotocopiadoras, tardan 2 horas. Pero si tenemos menos cantidad de fotocopiadoras, vamos a tardar más o menos horas. Menos. Menos Yo horas. diría que más. Más Más horas. horas. Más horas. Imagínense Ay, ustedes
Imagínense ustedes las fotocopiadoras. Tenemos 8, tardamos 2 horas. Pero si ahora tengo menos fotocopiadoras, voy a tardar más, ¿verdad? En sacar ese número de copias. Entonces, si tenemos menos fotocopiadoras, vamos a tardar más horas. Entonces, sería una indirecta, ¿verdad? Vean que estamos hablando de más y menos. O pueden verlo de esta forma. Si tenemos más fotocopiadoras, vamos a tardar menos horas, ¿verdad? Entre más cantidad, más fotocopias, vamos a tardar menos horas. Entonces, como aquí estamos hablando de más y menos, entonces decimos que es una indirecta, que es cuando una aumenta, la otra disminuye. En el momento que ustedes se dan cuenta que es una indirecta, ¿qué nos dice la propiedad? Que tenemos que invertir la razón que tiene la variable. ¿Qué significa invertir? Que el X que estaba arriba ahora va a estar, que estaba abajo lo pasamos arriba y el 2 que está arriba lo vamos a pasar abajo. Ven, estamos invirtiendo esta razón. O el que era el consecuente va a ser el antecedente y el que era el antecedente va a ser el consecuente. Ese es el paso extra que tenemos que hacer en comparación con la directa. Y luego, ¿qué hacemos? Una multiplicación en X, ¿verdad? Ya es trabajar la regla de 3. Entonces, ahí sería multiplicar el 8 por 2. Va a ser igual a 5 por X. Despejamos la X, 8 por 2. El 5 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y si resolvemos, nos va a dar como resultado 3,2. Y comprobamos de que sí, ¿verdad? Que entre menos cantidad de fotocopiadoras vamos a tardar más horas. ¿Cuánto? 3,2 horas. Y listo. ¿Ven? Entonces, esa es la diferencia entre una directa y una indirecta. No sé si tienen dudas con la diferencia entre una y la otra. Profe. ¿Sí? Profe, perdón, ¿cuál invirtió ahí? No vi. ¿Cómo? ¿Cuál fue el que invirtió? Invertí esta. Ya te lo señalo por acá. Vamos a ver. Esta. Siempre invertimos la razón que tiene la variable. O siempre invertimos la que tiene la X. ¿Sí? ¿Ven el cambio acá? Teníamos un 2 arriba y un X abajo. Y ahora aquí tenemos el X arriba y aquí un 2 abajo. Lo estamos invirtiendo. ¿Por qué? Porque es indirecta. Ok, ya vi. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, en el caso de estas proporciones, sí hay que conocer, identificarlas, porque lo que es la regla 3 es para resolverla, pero yo tengo que identificar en la operación, por ejemplo, si es una directa, para hacer el proceso correcto, porque la indirecta ahí totalmente sí me cambia lo que es el resultado, porque si yo la indirecta no le doy la vuelta, ahí el producto se me va a ver totalmente alterado. Exactamente, correcto. Así como lo dijo la compañera, ustedes tienen que analizarlo de esa forma, ¿verdad? Ustedes hacen el planteo y luego ya tienen que clasificarlo en directa o en indirecta. Si es la directa, directamente ustedes aplican lo que es la regla de 3, pero si es indirecta, antes de aplicar la regla de 3 tienen que invertir, ¿verdad? Entonces tienen que hacer este análisis, esto que les puse en este cuadro, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Y cuando se dan cuenta de más, menos o menos, más, es cuando dicen indirecta. Cuando ustedes ven que es más, más o menos, menos, es la directa. Y así como lo dijo la compañera, al final todos se terminan resolviendo con regla de 3, ¿verdad? Para despejar o encontrar el valor de la incógnita. Profe, disculpe. ¿Sí? El 3,2 no entendí de dónde salió. Ese sería de multiplicar primero acá, 8 por 2, que nos daría 16.
Y si el 16 lo dividimos entre 5, es lo que nos da 3,2. ¿Verdad? Primero trabajamos la multiplicación Ok, y sí, lo que nos da lo dividimos entre 5. de acuerdo, gracias. Con mucho gusto. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es regla de 3 compuesta. Y esta la vamos a utilizar cuando nosotros vemos 3 o más magnitudes para determinar un solo valor desconocido. Entonces, se nos va a resumir en 3 casos distintos. Podemos hablar de regla de 3 compuesta directa, regla de 3 compuesta inversa y regla de 3 compuesta mixta. Entonces, es más que todo como lo que estábamos haciendo, pero se acuerdan de que eran solo dos objetos, ¿verdad? Dos situaciones, botones, horas, triángulo, rectángulo. Ahora la diferencia es que vamos a tener 3 o más magnitudes. Rebeca, ¿sí? hay una estudiante que se llama Erika que está levantando la mano. Ok, Erika. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, en el ejemplo anterior, cuando usted puso 3,2, solo dividió, no había que simplificar en ese caso. No, en ese caso ya lo dejamos así, ¿verdad? En decimal. Digamos, cuando dio, es que no, para ver cuánto fue que había dado, cuando da como el tipo de la razón que queda así, en vez de simplificar, se divide. Eso se hace en todos los procedimientos, cuando en quedan todos así. los procedimientos, ajá. La razón que quedaba de esta forma, ¿verdad? 16 quintos. Ajá. Pero nosotros ocupamos saber el tiempo, ¿verdad? Entonces tal vez dar un tiempo de esta forma como que no nos va a quedar muy claro, ¿verdad? En cambio, si decimos así, ¿verdad? Son 3 horas y un poquito, ¿verdad? 3,2 horas lo que tardaron en realizar ese número de copias. Pero se divide nada más cuando son problemas relacionados con el tiempo y cosas así nada más. Exactamente, sí. Para todo tipo de problemas yo les aconsejo siempre resolverlo, ¿verdad? Realizar la división. Ajá. Para dar un resultado de esta forma, ¿verdad? Un resultado en decimal. Ok, profe, gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Ok, entonces vamos a ver la regla de 3 compuesta directa. Ese va a ser nuestro planteo. Entonces ahí vamos a tener 3 razones. Entonces acá lo colocan con letras y ahorita nosotros lo vamos a trabajar ya en ejercicios. Entonces aquí vamos a tener la primera razón que va a ser A1, A2. La segunda razón B1, B2. Y la tercera que es donde ya va a estar la variable o nuestra incógnita. Si es la directa, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las dos razones que no tienen la incógnita y lo vamos a colocar de esta forma. Ven, vamos a multiplicar los dos antecedentes y lo dividimos entre los dos consecuentes. Colocamos el igual y a la derecha siempre vamos a colocar la razón que contiene la variable. Si nosotros observamos bien, vean que no hay ningún cambio. Es nada más tomar estas dos razones, colocarlas en una sola fracción y colocar la multiplicación, ¿verdad? Es multiplicar los dos de arriba y multiplicar los dos de abajo. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos damos cuenta que es una regla de 3 compuesta inversa? Observemos el planteo. Vean el planteo acá. Igual tenemos las dos razones y la tercera con la variable. Pero, ¿qué se nos va a cumplir acá? Vean que si observamos, los dos valores que tenemos abajo los estamos invirtiendo. ¿Ven? Ahora están arriba. El A2 y el B2 arriba. Y el A1 y el B1 los vamos a colocar abajo. Estamos invirtiendo porque es una regla de 3 compuesta inversa. Y la razón que contiene la variable, que en este caso es la X, la vamos a mantener. Esa no le vamos a hacer ningún cambio. El cambio está en aplicarle a las dos razones. ¿Y cuál es el cambio? Invertirlo. Entonces vean que ya íbamos viendo la diferencia de lo que es la directa, de lo que es la inversa. Y por último tenemos la mixta. Vean que igual tenemos el mismo planteo, pero en la mixta lo que vamos a hacer es que vamos a invertir una sola razón. Solo una. Vean que entonces acá el A1 y A2 los dejamos igual en el mismo orden. Y el que estamos invirtiendo es el B1 y el B2. ¿Ven? El B2 que estaba abajo lo estoy colocando arriba y el B1 que estaba arriba lo estoy colocando abajo.
Esa es la diferencia entre una mixta y una inversa. En la inversa tomamos las dos razones y las invertimos. En la mixta solo una. Ustedes van a elegir la que gusten, ¿verdad? En eso no va a alterar, pero solo una. Entonces, para que vayan como anotando esas diferencias. La directa, ya ahorita se los voy a explicar con un ejemplo, pero así como la palabra lo dice, es cuando encontramos dos razones directas. Profe, no entendí esa tercera. La tercera, vamos a ver. Ese tercero sería como multiplicar en cruz A1 por B2, ¿verdad? Y A2 por B1. Ok, también lo pueden ver de esa forma. Voy a escribírselos por acá. Vamos a ver. Sí, pueden verlo como esa multiplicación en X o invertirlo. Sí, en la mixta lo que ustedes tienen que invertir es solo una razón, ¿verdad? Entonces aquí el A1 y el A2 los dejamos exactamente igual y los que estamos invirtiendo es el B1 y el B2. ¿Lo ven acá? Ese es el cambio, el único cambio que tenemos que hacer. Ok. ¿Sí? Gracias. Con mucho gusto. Entonces, esos son los tres tipos. La directa es cuando encontramos directa, directa. La inversa es cuando vamos a encontrar una que sea indirecta, indirecta. Ahí se le vamos a llamar regla de tres compuesta, inversa. Y la mixta es la combinación de las dos, cuando encontramos una directa y la otra indirecta. ¿Sí? Voy a colocarlo de esta forma para resumírselos. Entonces, directa es cuando ustedes ven una D y una D. La compuesta inversa es cuando vemos indirecta, indirecta, y la mixta es la combinación de las dos, una directa y la otra inversa. Entonces, voy a ir colocando varios ejercicios y ustedes van a clasificarlo para irlo comprendiendo mejor y ir viendo el procedimiento. Antes de los ejercicios, voy a explicarles lo que es el porcentaje y lo que es interés, que también están en la unidad. Cuando nosotros hablamos de porcentaje, bueno, yo creo que todos lo saben utilizar, es una unidad de referencia que relaciona una magnitud con el todo. Y cuando nosotros hablamos del todo en porcentaje, entonces es que el denominador siempre va a ser un 100. Nuestro total en el porcentaje va a ser un 100. El símbolo es este y se utiliza regla de 3 simple. Entonces ahí seguimos usando la propiedad 1. Algunos ejemplos como para que nos quede más claro. Si nosotros decimos 6%, entonces en fracción lo representaríamos como un 6 sobre 100. Si hablamos de un 13%, entonces sería 13 sobre 100. Un 25%, Rebeca, ¿sí? es que, bueno, no sé si se lo paso por otro medio, pero acá una estudiante colocó un problema, entonces se lo voy a enviar por mensaje para que tal vez usted lo pueda realizar por ahí. Ok, está bien. Ajá, ok. Y 25% que sería 25 sobre 100, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos para que ustedes sepan de que lo podemos también colocar en fracción. Y luego tenemos lo que es el interés, que dice que es el índice correspondiente a la rentabilidad que se obtiene de invertir un capital o un bien al costo de un crédito. La fórmula es esta, ¿verdad? Entonces, es la que está en el libro. Cuando vemos la I, entonces lo que significa es el interés. La C es el capital, ¿verdad? Ya sea algo que ustedes, un capital que quieran ahorrar o un préstamo, ese va a ser el C. El T va a representar los años y la R va a representar la tasa de interés, que la tasa de interés siempre se coloca con porcentaje. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esa sería entonces la fórmula. Siempre que nos hablen de interés, en la mayoría de los casos esa es la que vamos a utilizar. Ok, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Vamos a empezar con el ejercicio J que está en la página 41. Entonces la idea es que entre todos lo vayamos resolviendo y las dudas igual, ya sea levantando la mano o en el chat. Entonces dice el precio de 4 personas por 3 días en un hotel es de $780. ¿Cuál será el precio de 6 personas hospedadas por 2 días en el mismo hotel?
Vean que es un problema en donde nos están dando más información. Nos están hablando de personas, de días y de precio. Como nos están hablando de 3 situaciones, de fijo es una regla de 3 compuesta. Entonces, ustedes harían este planteo. Una columna para colocar los datos de personas, otra para días y otra para precios. Colocamos los datos, nos dicen el precio de 4 personas por 3 días es de $780. Nos dicen cuál será el precio, entonces eso es lo que nos están preguntando. Acá colocamos la X que va a ser nuestra incógnita. Por 2 días en 6. ¿Cuál será el precio de 6 personas hospedadas por 2 días en el mismo hotel? ¿Ven? Ese va a ser nuestro planteo. Se utiliza inversa. Ok, entonces a eso vamos. Ese es nuestro planteo, ¿verdad? Ese siempre va a ser el primer paso que ustedes van a realizar. Ahora tenemos 3 opciones a elegir, ¿verdad? En regla de 3 compuesta tenemos 3 opciones. Directa, inversa o mixta. Para nosotros saber cuál de esos 3 tipos corresponde, entonces vamos a hacer un análisis en relación con la razón que tiene la variable. ¿Sí? Entonces, en este caso, como la razón donde tiene la variable es el precio, nosotros vamos a analizar el precio con los días y el precio con las personas. Y ya ustedes saben que si nos damos cuenta de más, o menos, menos es directa. Pero si vemos más, menos o menos, más es indirecta. ¿Sí? Esas son las 2 opciones que tenemos aquí a elegir. Entonces, analicemos primero el precio con los días. Si nosotros vamos a un hotel 3 días, nos cobran $780. Si vamos 2 días, entonces ya tenemos que hacer el análisis. ¿Nos van a cobrar más o nos van a cobrar menos? Entre más días voy, ¿cómo va a ser el precio? ¿Mayor o menor? Más alto. Más alto, sin embargo, Mayor. hay también personas involucradas. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Sí, primero estamos analizando días con precio. Sí, todavía no mezclemos las personas. Dediquémonos nada más a los días y precio, y luego nos dedicamos a personas y precio. ¿Ven? Son 2 análisis los que tenemos que realizar. Y vean que siempre en comparación a la variable. Entonces, analicemos días y precio. Podemos decir que entre más días estemos en el hotel, más va a ser el precio. ¿Cierto? Más Sí. días, más precio. Más, entonces sería una Directa. 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 Ok, ven, ya estamos analizando días y precio. Ahora analicemos las personas con el precio. Si van 4 personas, son $780. Pero si van más personas, ¿cómo va a ser el precio? Entre más personas van, Más alto. más alto va a ser el precio. Entre más personas, más precio. Más, entonces decimos que es una directa. ¿Ven? Así es como ustedes tienen que irlo razonando. Y vean que por separado, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la razón que tiene la variable. Directa, entonces nosotros vamos a decir que es una regla de 3 compuesta directa. Y en la... ¿Sí? Alguien hizo una pregunta ahí que dice que si los 780 es por persona o por el grupo. Por el grupo, ajá. Ya por quedarse las 4 personas en los 3 días, ya les cobran los 780. Es como un paquete, ¿verdad? Okay. Es un paquete. Entonces diríamos que es compuesta directa, y se acuerdan que en esa yo les había dicho que no había que hacer ningún cambio, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos en este planteo con este, es exactamente igual, ¿verdad? Nada más lo que tenemos que hacer es colocar estas 2 razones en una sola fracción y multiplicándose.
Colocamos el igual y del otro lado colocamos la razón donde está la incógnita, ¿verdad? O el valor que queremos encontrar. ¿Ven? Aquí me estoy guiando con este planteo. Y ya lo que nos queda es resolver. Podemos resolver primero esas multiplicaciones. Ahí ustedes dicen 4 por 3 son 12. 6 por 2 son 12. Pueden hacer desde acá la multiplicación en X, ¿verdad? Aplicando ya la regla de 3 comúnmente. O alguno podría decir, bueno, es que como tengo 12 sobre 12, lo puedo simplificar para no hacer tanto procedimiento. Y 12 sobre 12 es 1, ¿verdad? Los que gusten pueden hacerlo de esa forma. Y si tal vez alguno no se dio cuenta, entonces no hay problema, ¿verdad? Desde aquí ustedes pueden aplicar la regla de 3. Aquí para aplicar la regla de 3, como abajo de este 1 no tenemos valor, entonces nos podemos imaginar un 1 acá. Y hacemos la multiplicación en X, ¿verdad? Que al multiplicar por 1 nos va a dar el mismo resultado. Entonces el resultado sería 780. Y ya esta sería la respuesta. Entonces vean que al final lo que hacemos es trabajar la regla de 3, pero antes sí tenemos que clasificarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ahí no había que pasar el A2 y el B2 para arriba, como está al ladito, no. El A2 y el B2, como está ahí donde usted lo marcó en la regla de 3 compuesta directa, que dice, se cumple que A1 por B1 entre A2 por B2 y después ahí, exacto. Ajá. No hay que hacer. Tal vez yo no se los recomiendo porque, ¿verdad? Es como más procedimiento. Yo les diría que a partir de acá, de este paso, que sería como nuestro planteo de una regla de 3 compuesta directa, ya ustedes hagan la multiplicación en X, ¿verdad? Que es lo que ya hemos venido trabajando y sé que todos, ¿verdad? Van a pensar en multiplicar en X. Al final les va a dar el mismo resultado, pero yo les aconsejo multiplicar en X. Que es multiplicar en X, ¿verdad? Es como lo más rápido. Y para que tengan un mismo procedimiento en todos los casos, ¿verdad? Y si, profe, y si los piden un procedimiento como buenos cuestionarios cuando vienen en desarrollo y lo hacemos así, no hay problema. No hay problema. ¿Ven? Con solo esto, que vean que es un procedimiento bastante, y la profesora o el tutor se puede dar cuenta de que ustedes lo que hicieron fue aplicar la regla de 3, pero por lo menos se evidencia, ¿verdad? De viaje que uno lo nota de que ustedes ese fue el procedimiento que quisieron utilizar, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos, si alguno quiere guiarse con esa fórmula, lo puede hacer, ¿verdad? Pero yo les aconsejo eso porque ya sería para todos los casos, ¿verdad? Multiplicar en X. Listo, gracias. Ok, con mucho gusto. Vamos a trabajar el ejercicio U de la página 41. Ya nos hablan de porcentaje, entonces para que tengamos también un ejercicio diferente. Dice el impuesto de renta para salarios mayores de 1.128.000 colones es de 15%. Si una persona recibe un salario de 1.274.000 colones, entonces, ¿cuánto dinero le debitarán de su salario por concepto de impuesto de renta? Entonces, vean que acá nos dicen que si son salarios mayores a 1.128.000, tienen que pagar un impuesto del 15%. Y vean que acá nos dicen que una persona tiene un salario de 1.274.000. Esa persona sí tiene que pagar ese 15%, ¿verdad? Es un salario mayor que que nos están indicando acá. Entonces, como sí clasifica para pagar el impuesto de renta, entonces vamos a ver cuánto dinero es el que le van a debitar a esa persona. Es un 15%, entonces ustedes pueden decir que ese 15%, para trabajar el ejercicio lo podemos colocar de esta forma. 15 sobre 100 es igual. Y vean que acá 100 representa el todo, ¿verdad? Representa nuestro total. Nuestro total en salario es 1.274.000. Eso es lo que recibe la persona. Ese es el total. Y ahora nosotros queremos ver cuántos que le van a debitar o cuánto le van a rebajar a esa persona ganando este total que es 1.274.000.
Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Ok. ¿Y qué hacemos después de este paso? ¿Qué haríamos? Multiplicar el cruz sería. ¿Ven? Volvemos a lo mismo, multiplicar en X. Entonces ahí haríamos 15 por 1.274.000 es igual a 100 por X. Ven, ese es un problema de porcentajes. Profe, permiso. ¿Por qué en este caso la X está arriba y no abajo? Ajá, ese es el orden que debemos colocar. Vean que acá tenemos un 15 sobre 100, donde 100 representa nuestro total, ¿verdad? En cuanto a salario, el total que recibe la persona es 1.274.000. Y de ese total vamos a ver arriba cuánto le van a rebajar, ¿verdad? Que de fijo tiene que ser un monto inferior a ese salario que recibe. Sí, entonces es como tener esa idea, ¿verdad? 15 es una parte del total, ¿verdad? Okay, 15 entonces, es una parte de 100. En vez de haberme dado, vamos, otro ejemplo, digamos, sería, en vez de haberme dado el total de lo que el señor gana, un ejemplo, me dan, digamos, resultado X, entonces sería al revés, lo colocaría al revés. Exacto, sería al revés, ajá. Okay. ¿Verdad? Si tuviéramos que averiguar el salario total de esa persona. Okay. Sería al revés, ajá. Muy bien, sí. Ok, entonces ahí despejamos la X, que ese 100 que está multiplicando, entonces lo pasaríamos a dividir. Ustedes resuelven primero esta multiplicación, lo que les vaya a dar, luego lo dividen entre 100 y les voy a colocar aquí el resultado final, que sería 191.100 colones. Este sería entonces el monto que le tienen que rebajar a esa persona, ¿verdad? O esa persona tiene que pagar 191.100 colones de impuesto de renta, ¿verdad? Que representa ese 15%. Recuerden que, digamos, si este fuera un ejercicio de este desarrollo, ustedes tienen que colocar la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto dinero le debitarán de su salario por concepto de impuesto de renta? Le debitarán un monto de 191.100 colones, ¿verdad? Ok, entonces me gustaría que entre todos trabajemos el ejercicio O. Primero me dicen qué tipo de regla de 3 sería. Es una regla de 3 compuesta, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque nos hablan de carpinteros, de Carpinteros sillas, fabrican 18 de días, sillas ¿verdad? en 2 días. Son 3 situaciones, entonces ustedes hacen como 3 columnas, una columna para carpinteros, una para sillas, otra para ¿Cuántos días. carpinteros? Colocan los datos. Voy a darles unos Carpinteros minutitos para que vayan colocando los datos. para producir 24 sillas en 4 días. Más sillas, esta es directa. Profe, yo digo que es una compuesta directa. Compuesta directa. Vamos a ver los demás. Pueden ir abriendo los micrófonos, ir opinando o en el chat también. Una compuesta mixta. Mixta. Parece que es mixta. Ok. Ya tenemos 2 opiniones diferentes. Profe, directa, porque a más carpinteros, bueno, no se sabe cuántos carpinteros, pero a más carpinteros, más sillas y en más días. Yo creo que es indirecta porque hay más sillas en menos días.
Con una variable en carpinteros. Ok, vamos a ver, voy a ir colocando acá los datos. Tenemos 6 Para mí es carpinteros. Directa. Ya tenemos de los 3 tipos, ¿verdad? Ya me han dicho mixta, directa e indirecta. Acá vamos bien, ¿verdad? 6 carpinteros, 18 sillas en 2 días. ¿Cuántos carpinteros? Aquí tiene que ir la X, ¿verdad? Para producir 24 sillas en 4 días. ¿Todos llegaron a ese mismo planteo? Sí, señora. Ok, ahora vamos a analizar los carpinteros con las sillas y luego los carpinteros con los días. Y alguno podrá decirme, bueno, pero ¿por qué con los carpinteros? Porque ahí es donde tenemos la variable, ¿verdad? Recuerden que siempre donde está la variable es la que nos sirve para empezar a hacer ese análisis. Entonces, carpinteros con sillas y luego analizamos carpinteros con días. Tenemos 2 tipos, podemos elegir entre directa o indirecta. Tenemos aquí 6 carpinteros, hacen 18 sillas. Entonces vamos a ver cómo sería la cantidad si quieren trabajar 24 sillas. ¿Qué podríamos decir ahí? ¿Directa o indirecta? Directa. Directa, ¿verdad? Directa Si se ocupan tenemos, más carpinteros. ajá, ¿verdad? Ocupamos más carpinteros. O podemos decir que entre mayor es la cantidad de carpinteros, entonces más sillas van a realizar, ¿verdad? Entre más carpinteros, más sillas, ¿verdad? Más, entonces decimos que es una directa. Y luego analizamos los carpinteros con los días. Si tenemos 6 carpinteros, tardan 2 días. Ahora, si tenemos 4 carpinteros, 4 días, es porque tenemos más o menos carpinteros. Más. Menos, profe. Menos carpinteros. Menos carpinteros. Ajá, Entre ¿verdad? más carpinteros, más días. Entre más carpinteros, menos días. Muy bien, listo, ¿verdad? Entre más carpinteros, entonces la idea es que, ¿verdad? Trabajen más rápido, entonces van a tardar menos días en fabricar las sillas. Entonces, entre más carpinteros, menos días van a tardar. Más, menos. Y más, menos, entonces decimos que es una indirecta. Serían menos. Menos, ¿verdad? Entonces sería indirecta. Vean que aquí tenemos de los dos. Entonces a esa le llamaríamos una regla de 3 compuesta mixta. ¿Y qué hacemos en la mixta? Entonces vamos a ver qué es lo que se cumple. Acá nosotros tenemos nuestro planteo. Vamos a ver. Ese es el planteo. Y lo que nosotros tenemos que hacer en la mixta, ¿se acuerdan que era invertir una? Solo una. ¿Ven? El único cambio está aquí en B1 o B2. Solo una es la que tenemos que invertir. ¿Cuál? La que ustedes gusten. ¿Sí? Pueden invertir esta 17-24 o 2 y 4. Ya eso va a quedar a decisión de ustedes. El resultado no va a alterarse, que es lo importante. Entonces, voy a invertir la razón de los días. Entonces, el 4 lo voy a colocar arriba y el 2 lo voy a colocar abajo. Y recuerden que siempre a la derecha del igual o de la igualdad colocamos la razón que tiene la variable. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Todos bien hasta ahí? Estoy invirtiendo esto. ¿Sí? Ajá, la indirecta, ¿por qué fue? Es que no entendí. Porque esta es indirecta. Ajá, correcto. Ok. En esta podemos decir que entre más carpinteros, vamos a tardar menos días, ¿verdad? En fabricar las sillas. Ah, ok, perfecto, ¿Verdad? está bien, muchas Entre gracias. más, con mucho gusto, ¿verdad? Y si ustedes ven esa mezcla de más y menos, es cuando decimos que es indirecta, ¿verdad? Ok. Y como teníamos aquí las dos opciones, le llamamos mixta y cuando es mixta invertimos solo una razón, ¿verdad? Que la que elegí para invertir fue 4 y 2. Luego resolvemos la multiplicación, entonces sería 18 por 4, que eso nos va a dar 72, y 24 por 2, que sería 48. Vean que aquí ya no me estoy fijando en este paso, ¿verdad? Que fue el que ahora me preguntaron.
sino que yo realizo la multiplicación y luego de eso, regla de 3. Multiplicación en X. 72 por X es igual a 48 por 6. Despejamos la X. El 72 que está multiplicando es el que lo vamos a pasar a dividir. Entonces, ustedes primero harían la multiplicación. 48 por 6 lo dividen luego entre 72 y eso les da 4. Entonces, ¿cuántos carpinteros se ocupan para producir 24 sillas en 4 días? 4. Se necesitan 4 carpinteros. Y listo. ¿Ven? Entonces, ese es el procedimiento y ese es el orden que ojalá todos vayan trabajando para no cometer, ¿verdad?, ningún error. ¿Estamos bien con eso? Profe, disculpe. Sí. Profe, entonces lo que queda al otro lado, digamos, ahí donde dice regla de 3 compuesta mixta, Ajá. No es necesario utilizarlo. No, si ustedes quieren lo pueden utilizar, porque vean que ahí lo que nos da como resultado es ya el valor de X, ¿verdad? Pero tendrían que tener el cuidado de quién era A2, quién era B1, quién era el C, ¿verdad? Hay que tener como mucho cuidado en esto. Yo les aconsejo que en el momento que ustedes dicen, bueno, es compuesta mixta, voy a invertir una razón y en el momento que la invierto, yo ya sé que trabajo las multiplicaciones y luego de eso hago la regla de 3. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces ya quedará a decisión de ustedes. Ok. Profe, entonces ahí lo que más hay que fijarse es en el planteamiento que hacemos. Exacto. Porque Yo si siento... hacemos bien, casi que si es directa, es básicamente así, directo multiplicar ahí mismo en el planteamiento. Si es mixta, es en X entre las dos columnas donde no está la incógnita y cuando es indirecta, es multiplicar al revés con la incógnita. Exacto, ¿verdad? Es voltearlos. Ajá. Profe, ¿me podría aclarar por qué fue que quedó directa entre carpinteros y sillas? Ajá. En este caso es que dijimos que entre más carpinteros, más sillas van a fabricar, ¿verdad? Ok, gracias. Ese es como el razonamiento, tengo ¿verdad? una Si nosotros duda. nos imaginamos más carpinteros, nos imaginamos que van a fabricar más sillas. Y más es lo que representa la directa. ¿Sí? Profe, la indirecta es la mixta. No, la mixta es cuando tenemos la combinación de directa e indirecta. Es cuando tenemos D y cuando tenemos I. Directa e indirecta, como en este caso. ¿Ves? Que cuando comparamos carpinteros con sillas nos dio directa. Y cuando comparamos carpinteros con días nos dio indirecta. ¿Verdad? Es cuando tenemos esa mezcla de las dos. Entonces, esta sería mixta. Esta es mixta. Ajá. ¿Ves? Por eso acá usé la propiedad que se cumple para regla de 3 compuesta mixta. ¿Verdad? Quiera invertir acá una de las razones. Profe, una pregunta. A la hora de invertir, ¿se puede invertir cualquier número? Exacto. Por ejemplo, acá la otra opción es que ustedes hayan colocado el 24 arriba y el 18 abajo. Y dejan la otra razón igual. Ok, entiendo. Gracias. ¿Sí? Esta es como la otra forma y ustedes lo resuelven y se van a dar cuenta que les va a dar exactamente lo mismo. El cuidado es que en la mixta solo una, ¿verdad? Cualquiera, pero solo una, ¿verdad? Sillas o días en este caso. Y en la indirecta se invierte entonces las dos. Las dos, exacto. Y la directa es la más fácil porque no le hacemos nada, ¿verdad? No le hacemos ningún cambio. Profe, Ajá. es que ahorita yo lo hice como, bueno, esta última opción que usted dijo, 24 por 2,
sobre 18 por 4 y igual 6x. Pero no sé por qué no me da. Lo que me dio fue 9. Vamos a ver. Voy a borrar acá y lo vamos haciendo de nuevo. Así, ¿verdad? Sería la otra forma. Ahí le estaríamos dando o invirtiendo la primera razón. Entonces, igual, ahí multiplicamos 24 por 2 son 48 y 18 por 4 que serían 72. Hacemos la multiplicación en X. ¿Te quedó de esa forma? Sí, 72 por 6 sobre 48. Sí, nos da diferente, ¿verdad? Nos daría 9. Sí, porque yo la hice de las dos formas, bueno, y Sí. no, la hice 2 veces, así como lo está haciendo usted ahorita, y sí, me volvió a dar 9. Sí, correcto. ¿Saben qué es lo que pasa? Voy a hacer de nuevo acá el planteo. Vamos a ver. Porque sí varía en este caso. Es cuando invertimos las dos. Cuando invertimos las dos, en ese no va a afectar. En ese nosotros dijimos que era directa y en esta inversa. Como este camino, el de Carpinteros y Díaz, es la que nos dio indirecta, esta es a la que le tenemos que invertir. ¿Sí? Ese es el cuidado. Entonces ahí me disculpan. Cuando ustedes se dan cuenta que esta es la indirecta, esta es la razón que nosotros tenemos que invertir. Solo esta. Si, por ejemplo, acá en la primera de Carpinteros y Sillas nos hubiera dado indirecta, entonces esta es la que hubiéramos tenido que invertir. Sí, ese sería el cuidado. No sé si me comprendieron ahí la idea. Profe, ajá. Entonces, digamos, cuando cualquiera de los, en vez de, digamos, si hubiera, donde está la directa, hubiera sido la indirecta, entonces la que habría que cambiar sería 18 sobre 24, un ejemplo. Exactamente, ajá. Entonces ese sería el cuidado, sí. Por ejemplo, fijarse en eso. Sí, fijarse en eso, sí, porque entonces vean que sí, el resultado no va a ser el mismo, Profe, ¿verdad? ¿la podría volver a escribir, porfa? ¿Cómo quedaría correcta? Sí, claro. Gracias. Entonces, estábamos acá, ustedes en el momento que se dan cuenta que una es directa y la otra inversa, entonces nosotros decimos que es la mixta, ¿verdad? Tenemos de las dos. Cuando tenemos de las dos, entonces yo les dije que teníamos que invertir una de esas dos razones. ¿Cuál tenemos que invertir? La que nos haya dado indirecta. ¿Sí? Entonces, yo voy a colocar el 18 y 24 exactamente en el mismo lugar. Y esta que es la indirecta, entonces esa es la que nosotros vamos a invertir.
Y luego colocamos el 6 sobre X, ¿verdad? Entonces ahí fue donde resolvimos la multiplicación, el 18 por 4 que nos daba el 72 y el 24 por 2 que era lo que nos daba 48. 6 sobre X y luego aquí lo que hicimos fue la multiplicación en X, ¿verdad? Que fue 72 por X es igual a 48 por 6. Y el 72 que está multiplicando es el que vamos a pasar del otro lado a dividir. Me dicen si hay dudas en ese procedimiento. Lo estoy haciendo tal vez un poquitito más rápido porque ya lo había escrito, pero igual me dicen. No, profe, solo ir siguiendo la fórmula. Ok. Así, ¿verdad? Entonces, es 4, ¿verdad? La respuesta. Entonces, ese sería como el cuidado que deberíamos de tener. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Profe, disculpe, no entiendo. ¿puede volver a decir esa parte donde dijo cuál se invertía? Ajá. No me quedó claro. Sí, digamos estábamos en este paso, ¿verdad? Que era el planteo. Nos dimos cuenta que al comparar carpinteros con sillas era directa y al comparar carpinteros con días era indirecta, ¿verdad? En el momento que nos dimos cuenta que comparando carpinteros con días era indirecta, entonces esa es la razón que nosotros tenemos que invertir. ¿Se acuerdan que en la indirecta nosotros invertíamos? Entonces ese sería el cuidado, ¿verdad? Esa sería la razón que tenemos que invertir porque es una indirecta. ¿Qué significa invertir? Es como colocar el 4 que estaba abajo, arriba, y el 2 que estaba arriba lo colocamos abajo. Perfecto, gracias. Yo lo veo más fácil como multiplicar en cruz las sillas con los días, ¿verdad? Para no confundirme con eso de invertir indirecto e indirecto. Ajá, sí, eso les iba a decir. Creo que, ¿verdad? Fuiste también la que ahora hace un ratito lo dijo y creo que queda muy bien. Si nosotros observamos acá, vean que es como hacer esa multiplicación en X. A1 por B2 lo colocamos arriba y el A2 por B1 y lo colocamos abajo, ¿verdad? Profe, Sí. también está notando que por eso en la inversa, en la compuesta, ay, ya me enredé. Mixta. No, en la que es indirecta, ajá, se pone inversa a los dos porque es indirecta. Ajá. Entonces, por eso cambia la indirecta. Exacto. Muy bien. Muy bien. Profe, ¿Escucharon a la compañera? mucho. Profe, una preguntita. Sí. Para que me quede clarito. La indirecta es la que se invierte. Ajá. Es la que se invierte. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, una duda. Si lo hacemos si lo multiplicamos en X, no nos va a dar, porque fue lo que hicimos hace un rato, o es que ya me enredé. Es como la otra forma que ahora comentó la compañera, ¿verdad? Que eso siempre se va a cumplir, ¿verdad? Eso sí, la multiplicación en X para las dos razones de los valores que sí conocemos, ¿verdad? De los valores conocidos. Profe, ahora sí, no entiendo cuándo es directa y cuándo es indirecta. La directa es más y la indirecta menos. No entiendo. No, la directa es más o menos. Esta es la directa. ¿Sí? Y la indirecta. Ajá, y la indirecta. Es más menos o menos más, ¿verdad? Que una aumente y la otra disminuya. Y ahí la mixta entonces sería que tenga una de cada una, que tenga una directa y que tenga otra indirecta. Profe. Sí. Dígame una cosa, ¿será que usted, bueno, no sé si por cuestión de tiempo, pero no puede hacer la otra forma que dice que es en cruz? Es que ya digamos, ya me confundí con eso. Bueno, si gustan también lo podemos hacer. Vamos a ver, voy a colocar de nuevo el... perdón.
Hasta acá estábamos, ¿verdad? Pregunta, disculpe. Entonces, para hacerla, digamos, para invertir, tiene que ser con la indirecta. Sí, la indirecta es la única que invierte. Ah, ok. Ujú. Gracias. Con gusto. Lo que dice la compañera, que tal vez notó acá en la propiedad, es en esta parte. Vamos a ver. Aquí. Ella dice de multiplicar en X las dos razones con los valores conocidos. ¿Ven? Sería A1 por B2 y lo colocamos arriba, ¿verdad? O en el antecedente. Y luego multiplicamos el A2 por B1 y lo colocamos en el consecuente. ¿Ven? Es como tomar estos dos valores que son los que conocemos y hacemos esto. ¿Ven? Entonces sería 18 por 4 y 24 por 2. Es igual a 6 sobre X. Y este sí también va a estar correcto. Sí nos va a dar el mismo resultado. Que vean que la compañera lo resume como multiplicar en X, pero ¿qué estamos haciendo en realidad? ¿Qué estamos invirtiendo? Esta, ¿verdad? ¿Por qué estamos invirtiendo esta? Porque la indirecta. Pero esa no fue la que hicimos hace un rato que dio 9. No, esta da 6. Por Dios, ya ahora sí ya me enredé, es que yo veo que yo coloqué igual, o sea, las cantidades... No, es que hace un rato habían puesto el 24 arriba y el 18 abajo. Ajá. Este sí nos va a dar 72 y 48. Igual a 6 sobre X. Y hacemos la multiplicación, ¿verdad? Ahí sí nos va a dar que el X es 4. ¿Sí? Vean que lo que estamos haciendo es esto, es invirtiendo nada más acá, en la razón de los días. ¿Por qué en esta? Porque es la indirecta. Y cuando tenemos indirecta es cuando invertimos. Profe, y si las dos hubieran sido directas, ¿no se podría hacer en cruz ahí entonces? No, porque se acuerdan que la directa era dejarlo así tal cual. En la directa no se invierte nada, se deja así como está. Nada más se realiza la multiplicación, ¿verdad? La directa es como la más sencilla porque no hay como un procedimiento extra. Ok, la directa se llega hasta esa parte y de ahí no se pasa. Ajá, y ya de ahí nada más se multiplican los dos de arriba, los dos de abajo y luego aplican regla de 3. Ok. Ahorita yo creo que vamos a trabajar uno así, entonces ya nos va a quedar un poquitito más claro. Ok, listo con el ejercicio. Vamos a trabajar el ejercicio X para practicar la fórmula de interés. Entonces, vamos a ver. Dice la señora Rodríguez depositó 550,000 colones en un certificado a plazo a un interés simple del 2,5%. La primera pregunta dice determine la cantidad de dinero recibida por concepto de intereses al final de 2 años. Entonces, cuando ustedes ven que nos hablan de intereses, entonces es cuando tenemos que aplicar la fórmula que es I es igual a C por R por T. La I representa los intereses, C es el capital, la R es la tasa de interés que siempre va a estar dado con porcentaje y T es el tiempo en años. Entonces, vean que acá nos preguntan la cantidad de dinero recibido por concepto de intereses, entonces nos estaría preguntando por el interés al final de 2 años. ¿Cuál es el capital? Lo que la señora depositó, que son 550,000 colones. Eso lo tenemos que multiplicar por la tasa de interés, que vean que acá nos dicen a un interés simple del 2,5%. Entonces, ustedes pueden convertir ese 2,5% en un 0,025, que en otras palabras sería dividir el 2,5 entre 100, ¿verdad? Que es lo que ahora les mencionaba, que es lo que representa el porcentaje. Entonces, pueden colocarlo de esta forma
O si ya no quieren trabajar con el símbolo de porcentaje, entonces la equivalencia sería 0,025, ¿verdad? Que sería realizando la división entre 100. Por T, que son los años, que en este caso nos dicen al final de 2 años. Y listo. ¿Ven? Ya luego de eso, ustedes hacen los cálculos, realizan esas multiplicaciones y nos daría como resultado 27.500. Estos serían los intereses ganados al finalizar 2 años, ¿verdad? Ya depositó 550.000 y como interés le van a dar 27.500 colones, ¿verdad? Recuerden siempre colocar el símbolo. Si tienen dudas me van diciendo. La segunda pregunta dice el capital final de la señora Rodríguez luego de 2 años de haber invertido su dinero. El capital final, ella al inicio tenía un capital de 550.000 colones. Pero el final entonces sería lo que ella invirtió más lo que ganó con interés. ¿Cuánto ganó al cabo de 2 años? Ya lo habíamos averiguado en el punto 1, que eran 27.500. Entonces el capital final viene siendo 577.500 colones. Esa sería entonces la respuesta del punto 2. Y del punto 3, voy a hacerlo por acá. Dice, ¿en cuánto tiempo obtendrá 55.000 por concepto de intereses? Vean que acá nos preguntan por el tiempo, ¿verdad? Entonces nos estarían preguntando por la T. Obtendrá 55.000 de intereses, entonces ese 55.000 representa la I. Lo que tenemos que hacer ahora es ir sustituyendo los valores. Significa que donde veamos la I, nosotros vamos a colocar 55.000. Es igual al C, que era el capital inicial, que son 55.000. $550.000 por el R, que sería 0,025, por T, que es el tiempo, pero eso es lo que nos están preguntando, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Entonces esa va a ser nuestra incógnita, esa va a ser la X. Ahora, ¿qué nos tocaría? Despejar el valor de la X. Entonces, primero podemos resolver esta multiplicación. 550.000 por 0,025. Y para terminar de despejar la X, entonces pasaríamos el 13.750 del otro lado de la igualdad, pero a dividir. Voy a colocar acá el resultado final. Si trabajamos esa división, nos va a dar 4. Y nos preguntaban por el tiempo, cuánto tiempo tiene que pasar para que esa señora tenga 55.000 colones de intereses. Entonces, ¿cuánto tiene que pasar? 4 años. Entonces, vean que son procedimientos cortitos y más que todo es aplicando la fórmula de interés. No sé si hay alguna pregunta en este ejercicio. Yo tengo una pregunta, pero es con respecto a signos. Yo no cambio ningún tipo de signo a la hora de despejar X, en ningún caso. En ningún caso. Por lo menos en esto de las razones. Exactamente, ¿verdad? En este caso de las razones no, porque siempre el valor que está acompañando a la variable o a la X está multiplicando, ¿verdad? Entonces la operación contraria de la multiplicación es la división, ¿verdad? Que si estuviera sumando, entonces ya ahí sí ustedes tendrían que pasarlo a restar, entonces ya habría que tener como el cuidado en cambio de signos.
Pero en este caso no, ¿verdad? Multiplica, lo paso a dividir así tal cual. Ok, eso era lo que quería saber, si en caso de razones no cambiábamos de signo, solamente se mantiene. Solo Gracias. se mantiene, exactamente. Sí, con gusto. Entonces, bueno, les quería colocar ese ejercicio que era de intereses. Vamos a trabajar, creo que va Profe, a ser el disculpe, último. por ejemplo, que ese 13.750, ¿dónde lo sacó? Ah, de multiplicar 550,000 por 0,025. Ah, ahora sí, ya, gracias. Ajá, con gusto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo quería agregar, yo estuve en la tutoría anterior de mate y si mal no recuerdo, la profe comentó que si nos daban el dato del tiempo en meses o días, que siempre teníamos que recordar que se tenía que pasar a años. Ok. Entonces, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es importante, ¿verdad? Cuando se los coloqué acá en la información, aquí les puse que T representan los años, ¿verdad? No meses, no días. Entonces hay que leer muy bien el problema por cualquier cosa de que tal vez se los vayan a dar en meses. Por ejemplo, que les digan 12 meses y que ustedes vayan a multiplicar por 12, ¿verdad? Entonces es como tener ese cuidado, ¿verdad? Esos 12 meses ustedes hacen la equivalencia, entonces dicen un año, entonces lo multiplico por 1, ¿verdad? Sí, gracias por el comentario. Sí deben de tener eso en cuenta, ¿verdad? De fijarse muy bien de que vengan en años y si no ustedes realizan la conversión. Profe, ¿y si nos dijeran año y medio o siempre nos dan? No, tiene que ser cantidades exactas, ¿verdad? Ah. Si fuera año y medio sería como colocar 1,5, ¿verdad? Ah, bueno, también gracias. Sí, con gusto. Ok, vamos a trabajar el ejercicio N. Entonces, igual, me gustaría que lo trabajen. Creo que va a ser como el último que vamos a trabajar por hoy. Entonces, vayan haciendo el planteo. Voy a colocar acá, vamos a leerlo. Dice, un chofer que condujo 6 horas diarias durante 5 días recorrió cierta distancia a una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿A qué velocidad debe ir para recorrer la misma distancia, pero en 6 días si maneja 8 horas diarias? Entonces, nos dan mucha información. Horas, días, velocidad. 3 situaciones, por lo tanto, regla de 3 compuesta. Y ahora ustedes lo que tienen que averiguar es si es directa, inversa o mixta. Voy a colocar los datos y ustedes lo van razonando y ahorita me dicen. 6 horas, 5 días, una velocidad de 90. Y nos preguntan por la velocidad. En 6 días si maneja 8 horas. Lo razonan con respecto a la velocidad, ¿verdad? ¿Por qué con la velocidad? Porque es la razón donde tiene la variable. Entonces les doy un ratito para ver qué opinan. Así yo creería que podría ser una inversa. Una inversa. Ok. La primera sería directa, digamos, en el primer análisis, ¿no? Yo creo que es directa. Directa. Yo creo que es directa también porque más y más, menos y menos. Más días, menos velocidad. No sé. Vamos a ver, porque vean que si iba más rápido. Yo diría indirecta. Menos días, más velocidad. Sí, yo también indirecta. Indirecta, ¿verdad? Si va más rápido, es un chofer, ¿verdad? Entre más rápido, menos horas. Sí. Y si comparamos con los días, ya me lo dijeron con las horas, con los días. Profe, pero bueno, ahí digamos, menos días, menos más, ¿verdad? Más rápido. Pero después está más días, digamos que más rápido. Entonces está menos más y más menos. En ese caso, que esas dos se contradicen, ¿qué? Ajá, ¿qué sería?
tengo que tomar las dos, ¿verdad? Esa sería indirecta, ¿no? Porque está más, menos, ajá, indirecta, menos más y después está más, digamos. Ajá. Ok, Sí, vamos lo a que ver. sea como recorrer, pero, perdón, sí, lo que sea como recorrer, pero en menos días. Ajá. Es indirecta, profe. Es indirecta, ¿verdad? Entonces la primera de días Sí, y profe, velocidad. porque Ajá. Porque se contradice, digamos. Profe, dice ya que me ocupa confundí un poquito con lo más directa e horas para indirecta. No sé si recorrer me la lo puede misma explicar. velocidad. Creo que hablaron dos al mismo tiempo. ¿Otra vez? Que ya a mí se me confundió un poquito ya lo que es directa e indirecta. Si me lo puede explicar un poco, ahí disculpe. No, tranquila. Vamos a ver, la directa es cuando nosotros decimos más o menos. Y la indirecta es cuando tenemos más, menos o menos, más. Entonces, es donde ustedes tienen que razonar en comparación. Listo. Sí. Entonces yo diré ahí que entre más velocidad yo lleve, menos días voy a gastar. Exacto. En llegar a ese lugar, entonces sería indirecta. Ajá. Y después, entre más velocidad tenga también, menos hora cupo. Entonces las dos sería una compuesta indirecta. Perfecto. Muy bien. Ese es el razonamiento que tenemos que hacer. Ustedes se lo tienen que imaginar, ¿verdad? En los problemas ustedes tienen que verlo como en la realidad, ¿verdad? Es un chofer que está manejando. Entre más rápido vaya, menos días va a tardar y menos horas va a tardar, ¿verdad? Entonces es como eso, siempre como visualizar o imaginarse ya ese problema en un contexto y entonces así no se les va a complicar tanto, ¿verdad? Así como lo dijo la compañera, indirecta. Por lo tanto, ¿puedo hacer una consultita rápida? Sí, claro. En ese caso, digamos, usted ahí en su ejemplo está poniendo, haciendo como la comparación entre el X velocidad con los 6 días. Yo podría igualmente hacer la comparación con el de arriba, a 90 de velocidad en 5 días. No habría ningún problema. Sí, más bien nosotros lo hacemos como de forma general, ¿verdad? Sin fijarnos como en las cantidades o en los datos. Nosotros sabemos que entre más rápido vaya, ¿verdad? Menos días. Y entre más rápido vaya, menos horas. Genial, profe, gracias. Ajá. Profe, ahora entonces, permiso, otra vez yo. Entonces, ahora hacer ellas una compuesta indirecta, los dos se invierten. Exacto. Muy bien, a eso vamos. ¿Verdad? Como las dos son indirectas, entonces tenemos que invertir las dos, ¿verdad? Igual ustedes pueden verlo por acá, ¿verdad? El A2 y el B2 que estaban abajo, ahora van a pasar arriba, y el A1 y el B1 que estaban abajo, ahora lo vamos a pasar arriba. Entonces, vamos a invertir las dos fracciones. Entonces, quedaría 8 por 6 y 6 por 5. Es igual a 90 sobre X. Resolvemos la multiplicación. 8 por 6, 48. 6 por 5, 30. Y ya ustedes saben que al final, regla de 3. 48 por X va a ser igual a 30 por 90. Y ya ese 48 que está multiplicando, lo pasaríamos del otro lado de la igualdad, pero a dividir. Entonces ahí resolveríamos la multiplicación. 30 por 90 son 2.700. Y si lo dividimos entre 48 nos va a dar un decimal que sería 56,25 kilómetros por hora. Esa sería la respuesta. ¿Ven? Entonces ya todo queda más sencillo desde el momento que ustedes ya lo clasifican, ¿verdad? En el momento que ustedes dicen es inversa, invierto las dos razones, regla de 3 y mismo procedimiento, ¿verdad? Entonces,
Ese sería el ejercicio N. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, una preguntita, a ver si me ayuda. Eso de horas y velocidad, ¿cómo me doy cuenta que es inversa? ¿Cómo lo sacó? Es que lo analizo y no le llego. Sí, en eso tenés que recordar, por ejemplo, si es indirecta, si creemos que es indirecta es porque una aumenta y la otra disminuye. O que a la hora de hacer tu razonamiento decís más y luego menos. O primero Ujú. decís menos y luego más, ¿verdad? Por Y ejemplo, ahí, acá nosotros... ¿Cómo? ujú. Ahí, digamos, en 6 horas a una velocidad de 90 y 8 horas. ¿Por qué? Porque estamos de 6 horas pasamos a 8. Sí, pero más que todo yo no les aconsejo como razonarlo con los datos, sino en general, ¿verdad? Ah, Si bueno, nosotros bueno. nos imaginamos ese chofer, ¿verdad? Manejando, entre más rápido vaya, ¿verdad? Entre más, ve que ahí estoy usando la palabra más Ujú. rápido vaya o más velocidad tenga, menos horas va a tardar, ¿verdad? Ujú. Y entre Ah, más rápido vaya o más velocidad tenga, menos días va a tardar. Y eso que ya nosotros nos damos cuenta, más menos es indirecta, ¿verdad? listo. Gracias, Ujú. profe. Con mucho gusto. Entonces, Profe, entonces, en el cuestionario nos aparece una parecida de estas. Tenemos que sacar todo, si es indirecta, directa, si termina siendo compuesta inversa y todo el procedimiento. y O todo el simplemente proceso. hacer. No, si fuera en desarrollo, ustedes Profe, tienen me que da presentar todo, diferencia. todo, Ok, ¿verdad? gracias. Si ya es, no sé, tal vez un ejercicio un poco más corto y está en respuesta breve, marqué con X, ya ustedes harán el procedimiento y ya eso nosotros no lo vamos a revisar, ¿verdad? Pero en el desarrollo es donde sí tiene que aparecer todo, aunque, ¿verdad? Sea la regla de 3, ustedes tienen que resolverlo, ¿verdad? Sí, paso por paso, así como se los he mostrado acá. Porque la pregunta de desarrollo tiene un valor de 5 puntos y cada procedimiento, ¿verdad? La mayoría tiene el valor de 1 punto. Profe, ¿de dónde saca Bueno, disculpe. 56,25? Es que a mí me da 30 por 90, 2700, dividido entre 48 me da 1.17, entonces no sé qué estoy haciendo mal. El 2700 lo dividiste entre 48, perdón. Sí, me da 1.171. No, tendrías que revisarlo de nuevo. ¿Lo estás haciendo en calculadora? Lo estoy haciendo paso a paso con ayuda de la calculadora, entonces no sé de dónde salió esos números. Si querés hacerlo de nuevo en la calculadora. Compañera, da 56. Sí, si querés lo haces así. Aquí como lo estoy anotando a la izquierda, 2700 y te ayudas de la calco, no hay problema. Dividido entre 48. Ese 2700 es el resultado de 30 por 90. Ya, ahora sí. Es que me daba 1.17. Yo decía, ¿pero de dónde? Ah, ok. Sí, quién sabe, tal vez hay algún número mal, pero ese sería el resultado, ¿verdad? 56,25. Y si fuera una pregunta de desarrollo, entonces coloquen siempre la respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta tiene el valor de 1 punto, entonces es importante que no se les vaya a olvidar. Buenas. Buenas. Hola. Sí. Vieras que no entendí ese razonamiento. ¿De cuál? Para ¿De ese encontrar ejercicio? lo que es indirecto. De este ejercicio, sí. No lo entiendo. Ok. Primero es el planteo, ¿verdad? Ustedes van a colocar los datos de las horas, luego de los días y luego la velocidad. Donde nosotros vemos la razón que tiene la incógnita, ¿verdad? Donde está la X, es donde vamos a empezar a analizar. En este caso nos toca analizar velocidad en comparación con los días y luego la velocidad en comparación con las horas. Si en el momento que vos estás analizando te das cuenta que decimos más y luego menos, es que es inversa. O si decimos menos y luego más, es indirecta. ¿Sí? Si nosotros decimos entre más cantidad,
más horas, entonces es directa, ¿verdad? Cuando decimos más o menos es directa. Eso es lo que nosotros tenemos que razonar. Es un chofer, ¿verdad? Un chofer que está manejando. Que si ese chofer va a una velocidad más rápida y si lo comparamos con los días, entonces vamos a decir que entre más rápido vaya, menos días va a tardar. ¿Verdad? Va a ir más rápido. Y ve que entonces ese razonamiento que estoy diciendo, más velocidad va a tardar menos días, menos, es donde decimos que es indirecta. Sí, pero bueno, yo entiendo cuál es la indirecta y cuál es la directa, pero lo que no entiendo en el razonamiento es que, digamos, usted relaciona la X, que sería entonces más velocidad, ¿verdad? Sí, en general. A días, pero digamos, de X lo relaciona con este 6 de días, 6 días. No lo o de relaciono con 5 los días. datos. Yo ni siquiera vuelvo a ver los datos, sino nada más me fijo en esa partecita de arriba, ¿verdad? Para que no se confundan tanto, ¿verdad? No me imagino la X, ni el 90, ni el 5, sino en forma general, ¿verdad? Entre más rápido vaya ese chofer, yo sé que menos días va a tardar, ¿ves? Sí. Sin fijarnos en las cantidades. Sí. Y yo sé Sí. que entre más rápido, yo sé que de Es fijo va a tardar como menos lo horas. obvio. Exacto, ¿verdad? Como por lógica. Lo vamos averiguando de esa forma. Ajá. ¿Verdad? Y así no nos fijamos en las cantidades, no nos fijamos en la variable como para no confundirnos. Relacionando la X con el 6. Ahí es donde puede confundir. La X como para el 6, entonces tengo que raro, pero que se me estaba confundiendo. Sí, yo mejor les aconsejo así como de forma general. Pero sí, no, todo lo demás sí lo entiendo. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Con mucho gusto. Bueno, esa sería la tutoría. No sé si tienen alguna pregunta y les dejo esa frase. Voy a dejar de compartir. Profe, muchísimas gracias por la explicación. Con mucho gusto. Vamos a ver acá Sí, en el muchas chat. gracias, profe, todo súper clarito. Qué dicha. Igual recuerden que esta tutoría queda grabada, entonces ya luego ustedes pueden volverlo a ver. Igual hay otra tutoría el sábado de 1 a 3, entonces por si gustan verlo. Muchas gracias. El domingo se